Muy buenas tardes. Nos encontramos iniciando la semana 1, la semana 2, perdón, de las divisiones del mundo, semana 4. Estamos aquí viernes 5 de abril 2024 y me alegra mucho encontrarme con ustedes esta semana número 2 para repasar aspectos generales eh, de este módulo Textos y Visiones del Mundo, en particular sobre la semana 2, que es literatura, un acercamiento a otras realidades. Y como dije, estoy muy contento de estar esta tarde con ustedes y poder recuperar algunas de las cosas que tengo para ustedes. Pues nada, vamos a comenzar un poquito a esto. Listo. Estamos aquí en la sesión número 4, Textos y Visiones del Mundo, semana número 2. Y en esta parte, este es el plan de la clase de hoy. Explicar contenidos generales, una dinámica de trabajo y ejercicios y puntaje extra. Explicación de actividades integradas 3 y 4. El plagio, revisión de ejercicios con citas y paráfrasis de la actividad número 3. Resumen de sesión abierta, dudas de asistentes a la sesión y sesión de semana número 3. Eso es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy. Nos vamos a enfocar directamente en ya hacia el final de la semana 3 para hacerles algunas precisiones sobre el foro de integración, que también tiene un valor importante. De hecho, tiene un valor a veces más mayor que algunas actividades, y creo que eso sería importante que ustedes lo revisaran, ¿no? Entonces, por ese lado sí creo que es indispensable que ustedes puedan revisar ese tipo de contenidos, porque de lo contrario no podrán tener todos los contenidos. Y de una vez les adelanto, en la semana 3 y 4 hay un foro de integración que es como una actividad integradora y ustedes tienen que participar todos los días. De no hacerlo estarán perdiendo puntos. Entonces creo que lo más importante o lo más, digamos, indispensable es que entiendan que esta parte de los foros se trata de participar todos los días. Si no, pueden tener muchos conflictos a la hora de calificarse, porque algunos no lo hacen todos los días o bien se esperan hasta el fin de semana, lo cual también es un error y estarían perdiendo unos puntos ahora, ¿no? Entonces, pues nada más les adelanto esto. Y también que vamos a tener algunas actividades al inicio, y yo tenía planeado acá, bueno, después de esto casi siempre hacía una actividad como de calentamiento o que les generara algunas ideas, despertar algunas ideas, y en este caso quise hacerlo con reglas de acentuación. Había compartido estas reglas de acentuación y me disponía a preparar a jugar con ustedes unos 10 o 15 minutos, que era esto. Ustedes tenían que llenar algunas de estas cosas. Ven ahí como dice, toca alguna para abrirla. Entonces lo que vamos a hacer es que yo iba a seleccionar alguno de ustedes y ustedes me iban a hacer, no sé, seleccionar esta. Las palabras el tema manual son, y entonces ustedes escogían, ¿no? Graves, por decir algo. Y yo, no, no son graves. Entonces había otra, ¿no? 8. Y yo explicaba cuáles de las palabras de sustantivo concreto individual, ¿no? Aquí, no sé, esta, y van marcando incorrectas, ¿no? Aquí, ¿qué tipo de adjetivo es noveno? Y ya me va marcando aquí, ya al hacer tenesa y así, ¿no? Entonces esa es la parte. Y luego tenía otro juego que era que era más o menos similar, sobre reglas de acentuación. Pongo reglas de acentuación porque a veces nos confiamos y no alcanzamos a entender que la computadora no nos va a arreglar todo, ni podemos confiarnos en que eso suceda, ¿no? Entonces creo que es mejor en esa parte revisarlo.
Vean, aquí había una dinámica que era revisar esto. Por ejemplo, acá, no sé, acá el 8. Interparente es correcta. Entonces ya ustedes me van a decir cuál. Luego otra regla, no sé, la 10. Ya le van a poner incorrecta. 1. Palabras claves. Esa. Ya estamos revisando y así. Me gustaría que ustedes lo hicieran si tienen la oportunidad. Que busquen este word wall y que me manden las tomas de pantalla de que ustedes ejercitaron esto, y obviamente les voy a dar la calificación, la participación completa con esto. Entonces bueno, eso es lo que pretendía revisar con ustedes la primera parte de la clase, que eran más o menos unos 15, entre 10 y 15 minutos. Y si hay una oportunidad, pues la vuelvo a abrir ahorita, no hay ningún problema con eso si alguien llega por acá. Lo que sí me interesa que revisemos son algunos videos que tienen que ver con los conocimientos que ustedes deberían dominar a partir de esto para revisar los contenidos de la clase. Es decir, para que puedan estar un poco mejor preparados para la actividad 3, que son las diapositivas, y que puedan estar un poco mejor preparados para la actividad 4, que tiene que ver con lenguas originarias. Revisé algunos videos que creo que les pueden servir. También hacer las notas de estos videos y mandármelas a mi correo o bien al chat interno con una lista de lo que anotaron. También les va a generar un punto adicional si no pudieron asistir, ¿no? Entonces nada más les recuerdo que ustedes tengan en cuenta a qué me estoy refiriendo. Y vamos a poner ahorita un par de videos sobre esto, ¿no? Pero bueno, antes de eso, vamos a explicar contenidos generales. Como lo dije hace un momento, el objetivo de esta unidad, esta segunda semana, sesión 4, el objetivo de esta semana es que ustedes se identifiquen con los conceptos de literatura, individuo, ficción, sociedad, lenguas indígenas, lenguas originarias, y que puedan ver las diferencias que hay entre la literatura, digamos, de Europa, digamos, moderna, occidental, y la literatura que es distinta, que es de las lenguas originarias y que tiene que ver más con los orígenes de nuestro país tal como lo conocemos ahora, antes de la llegada de los españoles al continente. Entonces, gracias a eso, hay dos grandes temas que vamos a dividir aquí. El primero es este, que es literatura e individuo. De hecho, yo les puse, no sé si se acuerdan, en la sesión del miércoles les puse este video, que era el sentido de la vida. Y en la actividad número 3 sobre Frankenstein les preguntan sobre el sentido de la vida y son cuestiones como más filosóficas. Entonces, creo que es una buena forma de aprendizaje y creo que ustedes lo pueden, pues, llevar bastante bien en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esto, ahí están, volviendo a esto, les decía que hay dos grandes vertientes que vamos a trabajar hoy. Una es el caso del contexto del autor, es decir, cuáles son algunos de los datos que debo conocer. Eso lo preguntaron desde la semana 1 en el cuadro comparativo que trabajamos la semana antepasada. Nos preguntaban cuál es el contexto del autor y cuál es el contexto de la obra. Y en este caso nos lo vuelven a preguntar, hablando sobre Frankenstein y sobre la debutante, que es el cuento, y la novela, respectivamente, de la novela y el cuento de Mary Shelley y Leonard Carrington. Entonces, bueno, creo que ahí en ese caso sí tienen que revisar de manera exhaustiva lo que pasó el miércoles en el video, ¿no? Entonces, bueno, ahorita voy a poner un par de videos, pero tienen que ver con contexto de la obra, tienen que ver con contexto de producción del autor. Son textos realmente muy cortos, pero me gustaría que ustedes los reflejaran y los vieran para que vean cuál es el sentido de lo que vamos revisando y dando pie, ¿no? Entonces, el primero de ellos tiene que ver con contexto del autor. Aquí. Es un video que dura 5 minutos y tiene que ver con contexto del autor. ¿Qué es el contexto del autor? Ahorita vamos a revisarlo de manera general, ¿no? Entonces, bueno, va el video.
Cada vez que leemos una obra literaria, tenemos la oportunidad de conocer cómo sienten, piensan y las acciones que desarrollan los personajes. Y también distintos temas y problemáticas que estos mismos personajes enfrentan. Si bien muchas veces leemos por placer, atendiendo a nuestros intereses y emociones, otras tantas lo hacemos también desde una necesidad académica, que busca fortalecer nuestra interpretación literaria. En esta oportunidad, veremos cómo podemos enriquecer nuestra interpretación desde la comparación de dos obras que guardan similitudes entre sí, pero también diferencias. Consideremos la perspectiva narrativa como criterio de análisis literario. La comparación de obras literarias. ¿Qué es? La comparación de obras literarias es la estrategia que tiene por objetivo analizar las similitudes y diferencias entre una obra y otra, a fin de poder asignarle un significado completo a ambas lecturas. Todo análisis comparativo supone la lectura e investigación de los elementos contextuales que rodearon la creación y producción de la obra, vida del autor, contexto sociohistórico, etc., así como también intratextuales, personajes, narrador, acciones, etc., lo que en consecuencia favorece nuestra construcción de conocimiento. Quizás te habrás preguntado al leer, ¿qué es lo más importante? ¿De qué trata la historia o quién la cuenta? Estudiosos en la materia afirman que el mundo está lleno de historias. Lo que hace la diferencia es quién lo cuenta y cómo lo hace. Por ejemplo, si en un trabajo de investigación literaria te piden analizar dos obras clásicas de la literatura universal, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, comparativamente desde su perspectiva narrativa, ¿cómo lo harías? Aspectos que consideraríamos habitualmente en este análisis narrativo. 1. Tipo de narrador. Buscar marcas textuales que te permitan una primera interpretación. Evaluarás si narra desde su experiencia o desde fuera de ella. En una primera y simple lectura, podríamos afirmar que se trata de un narrador omnisciente en ambas obras, que cuenta lo que observa y lo sabe todo. La gran pregunta es si esto se mantiene de la misma manera a lo largo de la narración. 2. Grado de participación en la historia. Si está dentro de ella, puede ser protagonista o testigo. Si está fuera, omnisciente o de conocimiento relativo. Surge la inquietud si este narrador omnisciente se mantiene en su posición en todo momento o si se convierte en personaje y deja de estar fuera de la historia. 3. Estilo narrativo. ¿Cómo es contada la historia? ¿La cuentan los personajes o solo el narrador? ¿O ambos? ¿O no es posible determinarlo? Es posible que le otorgue participación a los personajes más allá de un par de diálogos. Entonces, si toma la palabra literaria uno de ellos, ¿cambia la perspectiva narrativa? Verás que hay narradores que se identifican con claridad y otros que es más difícil reconocer. Por ende, cuando se cambia la perspectiva narrador en la lectura, también se produce una lectura de aquellos elementos que no se ven a simple vista. Es decir, puedes encontrar información nueva que antes no estaba disponible. De la comparación que realices, podrás desprender información relacionada con la perspectiva narrativa múltiple y compleja que presentan ambas obras. Por ejemplo, Cien años de soledad primero presenta narrador omnisciente, pero las ambigüedades que resultan de su perspectiva superan todos los rasgos tradicionales. Por su parte, en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, podrás llegar a determinar cómo la presencia de la muerte como acción narrativa impacta en la perspectiva de quien nos cuenta la historia. Asimismo, verás que temas como la locura, la influencia del mundo árabe, la búsqueda del oro como tópico literario y tantos otros temas comunes que comparten ambas obras son sacudidos por una perspectiva narrativa que desafía, sorprende y encanta. Si bien existe diferencia en los contextos de producción y recepción en los que se crearon y difundieron, ambas provocan efectos estéticos en los lectores a partir de las perspectivas narrativas empleadas, lo que te permitirá fundamentar consistentemente las interpretaciones que realices de ellas. Recuerda, emplear cualquier criterio de análisis narrativo enriquecerá la interpretación literaria. Enfrentar la multiplicidad de voces narrativas amplifican tu rol como lector, te desafían al logro de una interpretación completa y profunda de la obra literaria. Egal wie komplex deine Arbeit ist, mit dem WorkOS von Monday.com ist alles stets einfach. Bueno, como dije,
dije, uno de los aspectos más importantes sobre todo es la forma de analizar un texto literario, y creo que la mejor forma de analizar un texto literario es que ustedes puedan, digamos, aplicar todo su conocimiento a un texto literario. Si solo me hablan del texto, eso, no, si bien no está mal, limita un poco lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Entonces creo que lo mejor es un segundo. Creo que lo mejor sería que ustedes pudieran, me parece a mí, revisar cuáles son todos los, digamos, los elementos que pueden servirles para hacer un texto literario o analizar un texto literario de la mejor manera. Te lo voy a explicar un poco más con la segunda, ¿no? El segundo video dura como 4 minutos y también tiene mucho que ver con lenguas indígenas. Entonces, pues, bueno, voy a primero explicar la actividad integradora 3, que se llama Textos y Mundos Posibles. La semana anterior, el miércoles, perdón, les expliqué sobre esto y les dije que tuvieran mucho cuidado con esos temas: literatura y sociedad, literatura en lenguas originarias y el sentido de la vida. Son 3 cosas que les pedí que cuidaran, simplemente porque cuidando estos aspectos pues les puede resultar mucho más agradable este aspecto, ¿no? Este sentido. Entonces creo que es importante que ustedes puedan leer estos materiales. No son los únicos, pero sí creo que son los más importantes. Así que bueno, si tuvieran la oportunidad de revisar estos 3, pues sería lo mejor. El sentido de la vida se los puse el miércoles, el video completo. Literatura en lenguas originales, ahorita lo vamos a buscar. Y literatura y sociedad vimos un poquito en el video que acaban de ilustrar hace un momento, ¿no? Entonces, bueno, también les puse esta página de internet que se llama 68 Voces y que es una serie de historias muy bien animadas de los pueblos indígenas, los pueblos originarios de México. Entonces aquí vienen las 68 lenguas que se supone que están reconocidas, y viene una lista y viene una muy bonita animación de cada uno de los mitos que cubren esta. Por ejemplo, está el zapoteco, que tiene que ver con los dioses. Entonces nos explica aquí, nos explica en zapoteco, nos explica en inglés, ¿no? Entonces, pues ahí creo que ustedes pueden tomar cosas y conocer un poquito mejor, un poquito más los aspectos que son, que les pueden ayudar, ¿no? Voy a poner otro, que eso es Tzotzil y es de Chiapas. Entonces viene aquí en la parte del corto animado, está en Tzotzil y está en inglés, ¿no? Creo que también es una forma. Voy a poner un par, ahorita vamos a poner este. Realmente dura muy poquito, duran como 1 minuto, para que vean algunas correcciones, unas cosas lingüísticas, y después vamos a enfocar en la actividad integradora número 3. Bueno, primero, perdón, mejor. Me pasa la actividad integradora 3, que como vieron se llama Textos y Mundos Posibles, y que lo que les piden es que hagan una diapositiva con estos que lean la reseña de Frankenstein, el resumen, y que luego lean capítulos 4 y 5 del volumen 1. Ahí vienen. Después de eso, que lean la debutante, tomen notas, de hecho del anterior también, y después me digan aquí, en estos, cuáles son las fuentes. Bueno, que sigan el orden de esta numerología, y son de tal manera que les dé 11 diapositivas en total. Por ahí califiqué un par de trabajos que sí me salieron más de 11, y creo que sería como la única forma en que podrían pasarse de las 11 sería porque en la bibliografía, que es la que está aquí, tuvieran más fuentes, y entonces tuvieran que hacer una diapositiva número 12, pero de otra forma creo que les da bien tiempo y el espacio es suficiente para que hagan esto. En realidad, por ejemplo, tienen que poner referencias de las imágenes, también esas tienen derechos de autor, y lo que habla de que hay una confusión donde me dicen que cuáles son las que pueden,
no solicitan derechos de autor, en realidad no es que no soliciten no citarlas o no dar crédito, lo que solicitan simplemente es que puedes usarla libremente sin ninguna repercusión legal, es decir, plagio. Pero para evitar el plagio lo que tienes que hacer es básicamente tener una idea de qué me vas a compartir y explicarme a mí, aun cuando sea una imagen, de qué imagen se trata. Si son plantillas como en Canva, pues no es necesario, pero si no lo son, tendrías que dar la fuente de las referencias de las imágenes, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues más bien es como que pongas atención a esto. Esa sería básicamente la actividad integral número 11, es la 11. Y nada más les pido aquí que tengan en cuenta algunas cosas. Aquí está. Esto lo dije el miércoles, pero bueno, lo estoy repitiendo. Es la actividad integradora 3. Dice aquí. Aquellos cuadritos o aquellas diapositivas que dicen no, es que no le debes aplicar paráfrasis ni cita textual. Las que dicen sí son las que sí deben tener. Y la 11 es la bibliografía o la fuente, el listado de fuentes de referencia de las imágenes y de los textos que usaron o leyeron. Entonces la 11, que es la última, esa no, obviamente no lleva ninguna referencia, ni citas ni paráfrasis. Pero la 3, 4, 7, 8, 9 y 10, esas sí llevan. De manera tal que ustedes tienen que revisar en esa específica, que son 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Buena tarde, Antonio, no te preocupes. Tienen que colocar citas y paráfrasis tal como lo hicieron desde la semana número 1 y tal como vieron el miércoles otra vez, porque les puse el mismo video, ¿no? Entonces creo que en ese sentido no deberían tener ningún problema. Y si tienen dudas sobre las citas o paráfrasis, está bien, me las pueden hacer sin ningún problema. Solo tengo una pregunta, bueno, más bien tengo una reflexión para ustedes. Si yo coloco las referencias, pero no digo en cuál usaste, ¿cómo voy a saber que usaste las que dices que usaste? ¿No? Si tú me pones 5 referencias y yo no las puedo comprobar aquí, pues no voy a abrir todas, ¿no? O sea, no voy a abrir eso multiplicado por 20, 30 alumnos, si no, no acabo. A la hora de calificar, entonces lo que hago es revisar una o dos, y si no están o si no existen, si no dicen lo que dice que ustedes dicen, si no le colocan referencias, comillas, citas, etcétera, pues no es que estén cometiendo un plagio, pero no están dando el crédito necesario al autor, lo cual me preocupa, ¿no? Entonces creo que deben informarse sobre esto. Ya también pusimos en la primera semana un video sobre esto, y me parece a mí que ustedes ya deberían tener un poco más de conocimiento. En la semana número 1 fui bastante comprensivo con esto. No es que no lo vaya a hacer en la 2, es simplemente que ustedes tienen que tomar un poco de conciencia de que ya deberían saber este tipo de información. Se las han dado desde el propedéutico, módulo 1, 2, 3, les han compartido el manual, se los compartí yo, hicimos prácticas el otro día, o sea, etcétera. No creo que haya ningún problema, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio si nos da tiempo de bibliografía. No te preocupes, Air, buena tarde. Entonces, bueno, esas serían las generalidades de la actividad integradora 3, y nada más voy a pedir, ¿tienen alguna duda o pregunta de la actividad integradora número 3? Sería genial que me las hicieran, y si me las hacen llegar por correo o bien por mensaje directo, no habrá ningún problema. Por otro lado, vamos a comenzar con la literatura y pluriculturalidad. Ahorita voy a ponerles un video y algunas animaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, era para mostrárselos. La literatura en lenguas originarias. ¿Qué voy a hacer en la 4? Voy a revisar diferentes materiales de lenguas originarias, literatura en lenguas originarias, aunque yo no sepa la lengua, maya, náhuatl, zapoteco, etcétera, tzotzil, aunque yo no la sepa, es indispensable que pueda opinar de ella. Muchos de ustedes me están haciendo en la primera pregunta de esta actividad, me preguntan, ¿habías escuchado cosas relacionadas con las lenguas indígenas? Y simplemente me ponen que no. La idea es que ustedes tengan más argumentos, como se les acabo de dar y los que vamos a revisar a continuación, para que ustedes puedan opinar, puedan tener referencias, puedan citar, puedan parafrasear, puedan tener más información, más aprendizaje cultural, más habilidades de explicación, de retención, de memorización
y me puedan decir también y conocer un poco de las lenguas indígenas que constituyen su país, ¿no? Entonces creo que ahí es algo que ustedes tienen que considerar. Un segundo. Entonces creo que por ahí nada más es que revisen. Bueno, lo que tienen que hacer es contestar una serie de preguntas y colocar una serie de bibliografías. Como lo dice acá. En primera instancia lo que tienen que hacer es contestar una serie de preguntas, escuchar un audio, contestar una serie de preguntas, luego sugerir cosas de lenguas indígenas, luego grabar un audio, luego leer un artículo, después leer un audio, sugerir otro video o audio que sobre la lírica mexicana, es decir, sobre la literatura cantada que tenemos en nuestro país, que es muy rica. Entonces me tiene que explicar todo eso y al final poner sus referencias. El otro día hablé el miércoles de cuántas referencias deberían tener, ¿no? Entonces aquí por lo menos acabo de nombrar 4. Entonces creo que no poner bibliografía, no poner referencias en esta actividad número 4 indica que no leíste nada, lo cual obviamente no es cierto porque la hiciste. Si hiciste y contestaste bien, pero no pusiste referencias, es como si no hubieras leído nada. Entonces, ¿de dónde sacaste la información? Eso es por lo que no tiene sentido. Comenzamos a acostumbrarnos porque desde ahí me doy cuenta quién no vio el video, ¿no? Yo sé que no es una obligación presentarse a las... Sé que no es una obligación presentarse a las, eh, a las sesiones virtuales como esta porque pues obviamente todos tenemos trabajo, etcétera, ¿no? Pero creo que sería una obligación revisar los materiales porque si no van a cometer errores cuando hagan la actividad. Y uno de los materiales que se está generando es justamente el video. Entonces creo que es su obligación, repito, revisarlo, porque de lo contrario no van a saber muchas cosas que se están diciendo ahí, cómo está, por ejemplo, que tienen que poner referencias, que tienen que poner citas, paráfrasis, etcétera, ¿no? Entonces inténtenlo, ustedes creo que pueden y ya tienen ciertas habilidades para poner referencias y citas textuales, como lo mostramos el otro día en un video sobre el plagio. Y según me dijeron ustedes, ya había quedado más o menos claro todo esto, ¿no? Entonces, bueno, una vez que revisamos todo el texto, todas las que pusimos referencias, que contestamos, recuerden que son 5 renglones, en las que no dicen la extensión son 5 renglones y el resto son 5 8 renglones, ¿no? Entonces, pues nada más tómenlo en cuenta porque si no, va a estar complicado, ¿no? Ahora vamos a poner un video que les puede ayudar un poquito con las... Bueno, primero vamos a poner sobre 68 voces. Voy a escoger un par y son cuestiones de... duran un minuto, es muy fácil. Solo es para que se den idea de cuál es la riqueza cultural y el sentido de la vida que tienen las lenguas originarias de nuestro país. Voy a poner un par. A ver si se reproduce. Teita yolon tek muktate sons baix tekel buchus na sim das vanike sventas vanik ya presidente ti buchu falch come sots meshkulis an sventas sim das ans tekel tikente tike bonchi kom shitani liftivan he stek polan shitani yakan lashtogne bonchi kom shilik natikil kole yun vont of alak pa shilah yal opohtani li sombreron shtoke yun nesnao kalaluk mitaita iles tuke shamem tashiel chkum yun tekel tiviniketike deish wotunik chapel hamoyuk sticks vali duendes kaltike yun snao tijamas sots tasim dasvane deish alunot natikil kole vayun likik ta avanel skotolik von chikom ta presidente shi vayun likkivan kaltike dei lik sahobuk sin tas lo el tekel lischitake kahet musha busomos baik lo el tauhik fone chiltaktik. Perfecto, eso es para que nos demos una idea de cuáles son el tipo de cultura y valores que se tienen en nuestro... Les voy a poner otro nada más, uno el que sea. Para ver esta riqueza lingüística vamos a escoger otro, en medio. Vamos a ver... Náhuatl, que es algo que tal vez nos representa a algunos de nosotros.
Otlen timachilia panto tlacayo o panto yolo, ayuhuele tiquita. ¿Qué más es la torca manale poliwi? No chitle nunca y panita de pactli, que jano pa wey al, mano pa atentini, no chitlamante te cuanime, puano chitlamante shugutini, ni yo nashtimo ilhuis, ni yo nashuele tiquitos, ni yo nashuele titlachilis, o ticaquis, pampa polito no patitole. Huaca motzacua y pancampa huele chinancotini, y pancampa huele tlaltepactli que jaquema motzacua sepa puerta o se ventana, quema unca sequina o tlatolca manali, mislachiaquis, pampa timachilis tlamantli ten Santepec huele kichiwa, Juan ten kichiwa masehualtlagame. Yani, tatenquipia yolistli y panitla tepactli. Quema poliwi se tlatolca manali, nochi poliwi, hasta no paca manali ten titecuya, para tite ilhuise tite ignelia. O quema titepugulia para tlachque techcocua o techcuesua. Poliwi no pa antigua tluica tlen wicayaya tuhuesca pantatawa. Nochi tlamanti tlen kipuayaya, quejatza momahtuya, quema motiochihuayaya. Queja moscaltique. Ayocaca hueli santo de puas. Quema poliwi se tlatolca manali, eli queja mica. Mamías mi queja, mamías mi quise. Eli queja quema tlapani se tescal, y nintos, eli queja acahuiloc, ten zampanotequi, pampa ayocaca molinina. Aunque más pano yani, más igual me mucagua, más te ignelti. Bueno, entonces ahí vemos un segundo ejemplo de cuál es la importancia de las lenguas indígenas y cómo algunos de los mitos o de riqueza cultural que encontramos en estas partes nos remite o nos puede ayudar con el significado en la actividad integral número 4. ¿No? Ahora les voy a poner una pequeña introducción de que me pareció una conferencia interesante, dura 4 minutos y se llama Literatura en lenguas originarias en México recupera nuestra identidad, y nos van a decir un punto de vista, obviamente, sobre esto, ¿no? Entonces, después les pido a Said y a Antonio que me hagan su opinión sobre esto, por favor, a través del chat. Y ya a partir de eso vamos a ir cerrando un poquito la sesión. Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Hoy abordaremos un tema del campo disciplinar Humanidades, de la asignatura Literatura 2. ¿La literatura en lenguas originarias de México recupera nuestra identidad? La cultura, aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre. Dentro de los conocimientos, creencias y costumbres adquiridos por el hombre en su entorno cultural, se encuentra la literatura, parte fundamental de la creación humana que abarca la conciencia identitaria y diferenciadora de unos pueblos respecto a otros, basándose principalmente en la tradición oral y otras formas de comunicación. Literatura, patrimonio inmaterial intangible. El conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural, fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto a su expresión de su identidad cultural y social. Las normas y los valores se transmiten oralmente por imitación. México tiene 11 familias lingüísticas, de las cuales derivan 60 lenguas originarias. Sus 11 familias son álgica, chontal de Oaxaca, cochimi yumana, juave, maya, mijezoque, otomangue, seri, tarasca, totonaco, tepehuá, yuto, nahua. En la época prehispánica, las culturas poseían el conocimiento matemático, astronómico, botánico e histórico. Un ejemplo de ello fue la cultura maya, pues poseía una escritura ideográfica. Constaba de la representación de ideas o palabras a través de imágenes o símbolos.
Con la llegada de los españoles y la conquista, hubo irrupción, destrucción de códices, libros e imposición de un nuevo alfabeto. Existen testimonios y producciones de lenguas nativas, tales como cantos y poemas, relatos, textos sagrados, discursos de ancianos, crónicas. Los 5 más representativos son Popol Vuh o Libro de Consejos de los Indios Quichés. Expone la cosmogonía del pueblo maya quiché. Salmodia de Sagún. Es una obra cristiana. Historia de la literatura náhuatl. Abarca todos los aspectos de las manifestaciones literarias de la lengua náhuatl. El teatro náhuatl narra los fines que perseguían los misioneros y las reacciones de los indígenas. Balún Canal y Oficio de Tinieblas refleja los problemas indígenas chiapanecos, tales como la explotación por los mestizos. Para finalizar, tú, joven, ¿crees que la literatura en lenguas originarias de México recupera nuestra identidad? Dein Medizinstudium oder die Heilpraktikerausbildung und kommst nicht voran? Listo. Entonces, está diciendo cuál es su resumen del texto. Por favor, Antonio y Said, si me son tan amables de hacer una revisión del texto del video y pasarme sus conclusiones. Y también si quieren de las animaciones que puse, no hay ningún problema. También les recuerdo algunos contenidos de la semana número 2 con los cuales deberían tener cuidado mientras se deciden si es que van a escribir. Antonio y Said, les pongo algunos contenidos. Tener cuidado con, revisar el contenido del sentido de la vida, el recordatorio de la actividad 3 y 4, la revisión de ejercicios de la actividad 3, sesión del miércoles, lo de hoy, las preguntas del público y no olvidar citar y parafrasear en la actividad 3, las referencias finales de las cuales ya hablé también ahorita y el miércoles, cuidar ortografía en la RAE, respetar las instrucciones y las adicionales sobre todo que acabo de poner el día de hoy y el miércoles también las mencioné, tratar de escribir con oraciones cortas para evitar errores en la acentuación, en la puntuación y revisar todo antes de subir, ¿no? Son sugerencias que yo creo que les pueden ayudar y que no está de más. Otra cosa también es que aquí en este caso que se aseguren de que su archivo, o su enlace sea, que se pueda abrir y se pueda visualizar. De lo contrario, si no lo puedo ver, no lo puedo calificar. Y en particular la actividad integrada 3 es muy importante en ese caso. En el caso de la 4, el audio. Entonces, pues repito, les sugiero muchísimo que van a poner atención a eso. Si no, me va a dar mucha pena, pero no tengo forma de calificarles sin eso. Y para finalizar cerrando, hay unas cosas que les iba a poner. Sí,
para ir cerrando, la extensión de la actividad integradora 3 son 50 palabras por diapositiva, con paráfrasis cita textual, ya hablamos de cuáles. Hay que ver el video de sentido de la vida y va a explicar, no copiar. En algunos casos de los cuales ya he calificado, me están poniendo, literal, están copiando y pegando lo de Mary Shelley, que escribió La hora en Suiza, que lo hizo durante una tormenta, que fue una apuesta, etcétera. Eso yo ya lo manejo más o menos de memoria y ustedes me ponen los mismos textos. La idea es que ustedes revisen la información, ustedes la expliquen con sus palabras, y no, realmente creo que tiene muy poco sentido que ustedes copien y peguen, y además no ponen comillas. Entonces, si bien estoy cometiendo un plagio, pues no me están diciendo, oye, esta parte la saqué de aquí, de aquí, aunque es obvio, tienen que acostumbrarse a hacerlo, porque no todos los profesores pueden ser flexibles. Algunos les vas a decir, no colocaste donde es exactamente, es plagio, ¿no? Gracias a nos dice, creo que son importantes las lenguas, aún así persisten en otras culturas, ya que como bien nos menciona, también fueron parte muy importante para formar las primeras literaturas, además aportando la riqueza de expresión y comunicación. Muy bien, entonces básicamente eso es lo que acaba de percibir Said sobre el video y cuáles son las divisiones de las lenguas indígenas, digamos las familia o las familias que se desenvuelven en nuestro país, y cómo eso afecta o no afecta la, digamos, la forma en que concebimos la literatura, ¿no? Entonces creo que pues nada, eso ha sido bien importante, ¿no? Bueno, para ir cerrando, nada más preguntas finales y vamos a adelantar un poquito la semana 4. Bueno, un poquitito. Esta es la semana leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Esta es la próxima semana, estoy adelantando la próxima semana. Y lo único que tienen que saber aquí es, bueno, hay una actividad integradora, ya saben, tienen que referenciar, citar, paráfrasis y demás, pero sobre todo lo que tienen que hacer es poner atención al foro de integración. Se los voy a mostrar rápidamente, voy a abrirlo rápido. Aquí está. Con esto voy a cerrar el día de hoy. Bueno, si tienen dudas, obviamente escríbanme, o no solo ahora, sino durante el fin de semana. Pero ven aquí, teatro actual, experiencias estéticas. Tenemos aquí, entonces nada más te piden, es importante, te piden aportaciones diarias. Vean, no dice que los puedes hacer el fin de semana, está penalizado, o que los hagas en un solo día, el martes, por ejemplo. Desafortunadamente sí tienes que meterte todos los días y colocarlos. Son 5 días en los cuales está bien, pero si lo haces en menos de 4 o en 4 ya está penalizándose el texto, ya está penalizándose la calificación. Entonces más bien la rúbrica y la plataforma son muy quisquillosos con esto. Entonces por favor no me obliguen, me da mucha pena tener que revisar su calificación, pero es importante, ¿no? Entonces antes de leer lo que nos comparte Antonio, les digo, lean con atención, tomen notas, revisen los materiales. Si es posible, espérense. Bueno, lo del foro lo tienen que hacer desde el lunes, pero todos el lunes yo les pongo un enlace, ¿no? Entonces creo que es importante. Lo que sí tienen que hacer, por favor, espérense al video de la sesión integradora de la sesión abierta número 5 será, la semana 3. Si no lo hacen, a lo mejor se les puede complicar un poquito, ¿no? Entonces creo que mejor se esperan, o espérense, yo creo que mejor espérense, porque si no, va a ser difícil. Entonces, mejor aguanten un poquito, ¿vale? Ahora sí voy a leer. Y bueno, nada más recuerden, estos son los contenidos, nada más les recuerdo aquí, esto es lo del foro de la próxima semana. Dice, todas las participaciones deben llevar citas o paráfrasis y referencias, todas, no se olviden de eso, por favor, desde que empiecen a revisar el lunes. 5 o 8 renglones, más de 4 días, por favor, y no olviden reglas en etiqueta y acentuar y puntuar correctamente. Les puse un corrector los días lunes en el foro novedad, en el foro aprendiendo, y úsenlo, por favor, es importantísimo que lo hagan, ¿no? Entonces repito, todas las participaciones deben llevar citas o paráfrasis y referencias obligatorias.
De lo contrario es lo mismo, no sé de dónde obtienen la información y eso se puede prestar a un plagio. Por favor, respétenlo. En todas las participaciones debe llevar por lo menos 5 renglones, mínimo, máximo 8, en más de 4 días. 4 días está penalizado y de ahí para abajo 3, 2, 1 está muy penalizado. Hacerlo el fin de semana también o hacerlo un solo día. Y seguir reglas de etiqueta y ortografía. Les puse el enlace en el foro aprendiendo que pueden utilizar, que es para la corrección ortográfica, ¿vale? Bueno, Antonio acaba de ya compartir hace un momento. Las costumbres son esenciales para la identidad de las personas, pues así no se olvidan de dónde son. Y en la literatura pues expresan ideas de su propia lengua y es importante también hacerlo, pues desde ahí expresan sentimientos. Muy bien, muchas gracias por compartir, Antonio. Y obviamente Antonio y Said, pues, obviamente tomo en cuenta sus participaciones y las anoto a la hora de revisar los documentos y de aumentar los puntos, ¿no? Muchas gracias por haber asistido esta tarde. Aquí está. Muchas gracias por haber asistido esta tarde. Les deseo una fructífero fin de semana y si tienen dudas ya saben, yo voy a estar revisando, no tanto como otros días, pero voy a estar revisando y el video lo podrán encontrar en unas 5 o 6 horas más o menos. Que pasen una excelente tarde y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.